El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Primera Emisión. Así empezó el paso restringido para camiones de carga en la Vía al Llano. Más de 6.000 camiones de carga circularán en la Vía al Llano en su primer día de reapertura. Lluvias azotan Cartagena, carros y motos arrastrados por el agua. Cada hora, 8 colombianos son diagnosticados con cáncer. En firme ley que prohíbe porte y consumo de drogas en parques y entornos escolares. Desarticulan banda que falsificaba medicamentos como analgésicos y potenciadores sexuales. Cayó el hombre de la maleta que iba a camuflar 40 kilos de cocaína en hotel de Medellín. Netanyahu regresa a elecciones después de 5 meses. Se define su hegemonía política. Decenas de muertos y heridos en doble atentado suicida en Afganistán. Se salva empresas públicas de Medellín. Aseguradoras responderán por daños en Hidroituango. La próxima semana podrían abrir la Vía al Llano para servicio de pasajeros intermunicipales. Ministerio de Salud fijará el valor máximo de los medicamentos que las EPS le recobran al Estado. Fuego no da tregua en Jumbo. Ya son 9 días con las montañas ardiendo. Bomberos, Defensa Civil y Fuerza Aérea intentan sofocar las llamas. Duros cuestionamientos al gobierno en el Congreso por violencia disparada en elecciones. Revuelo en Antioquia por obras inconclusas de megacolegios. Renunció consorcio encargado de proyectos. 54 instituciones afectadas y 60.000 millones de pesos están perdidos. Un menor y un joven están desaparecidos en el Bajo Cauca antioqueño. Un niño de 3 años habría sido víctima de abuso en un jardín del bienestar familiar en la localidad de Suba, noroccidente de Bogotá. Con Luisa Tobo. Noticia en desarrollo en CMI. Bienvenidos a CMI Primera Emisión. Tras 124 días de cierre, hoy se reabrió la Vía al Llano para el paso parcial de camiones de carga. Se estima que por lo menos 4.000 camiones crucen hoy por el paso del kilómetro 58. Las pérdidas que deja esta contingencia son millonarias. En la vía está nuestro compañero Stick Luengas. Stick, ¿para cuándo quedará habilitado el paso de buses y particulares? Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Los saludos desde el kilómetro 58 de la vía Bogotá-Villavicencio, a la cual se le dio reapertura hoy a las 10:43 de la mañana. Fue el viceministro de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez, quien, acompañado por el director de la Policía de Tránsito y Transporte, hizo la reapertura. Como ustedes pueden ver en las imágenes, a esta hora ya están pasando los camiones. Son más de 200 camiones los que están pasando a esta hora por este tramo del municipio de Guayabetal, Cundinamarca. Son los vehículos de carga con una capacidad superior a las 3,4 toneladas. Hay que tener en cuenta que para el paso de vehículos de transporte de carga aún no hay paso ni está permitido el paso para esos vehículos, ni tampoco para los vehículos particulares. Hay algunas personas que están represadas acá en el punto del kilómetro 57. Me encuentro a esta hora con un viajero. ¿Cómo es su nombre? Muy buenos días a todos los televidentes. Mauricio Sotomonte. Don Mauricio, ¿cuál es la problemática y por cuál está pasando acá? Bueno, la problemática pues a raíz de la comunicación de ayer, de que se iba a hacer la apertura de la vía, de abrir la vía, entonces pues hemos tomado la decisión pues de venirnos por este lado. Hay unos carros que nos transbordan de Guayabetal hasta acá, nos dejan aquí en la bomba del kilómetro 58 y estamos mirando a ver si hay la posibilidad de pasar caminando. Aquí pues las agentes de tránsito nos comunican que de pronto nos van a enviar un bus para poder transportar a las personas por seguridad y entonces con ese fin lo estamos haciendo. Justamente, Luisa, su pregunta, los vehículos de lo que son de pasajeros y vehículos particulares aún no tienen fecha establecida para paso por este punto. Sin embargo, el viceministro le había adelantado a CMI que en 2 semanas se podría dar paso a los vehículos de lo que son pasajeros. Recordemos que por ese tramo pasan 3.600 pasajeros en un día normal si estuviera habilitada la vía. Por ahora no hay fecha definida entonces para los vehículos de transporte de pasajeros ni tampoco para particulares, pero sí para los vehículos de carga que ya están transitando a esta hora. Me despido desde el kilómetro 58, más adelante volvemos. CMI La Noticia, Stick Luengas. Stick, muchas gracias. En otros temas, el Ministerio de Salud fijará el valor máximo de los medicamentos que las EPS le recobran al Estado. Buscan que esta medida también se aplique a los servicios complementarios como transporte y pañales.
Actualmente el Estado le paga más de 4 billones de pesos al año a las EPS por recobros, es decir, medicamentos que no están en el POS y deben ser suministrados a los pacientes. Tras evidenciar cobros exagerados en dosis iguales, el Ministerio fijará un tope máximo de valores. Tenemos 10.360 medicamentos que van a estar agrupados en 1.036 grupos. Estos 10.036 medicamentos tenemos, por ejemplo, las gotas para los ojos, tenemos paracetamol, que en general, por ejemplo, lo veníamos pagando con una dispersión de hasta 122.000 pesos. Más adelante, esta medida también será aplicada a procedimientos y servicios complementarios como transporte y pañales. Sean un número razonable de pañales y no realmente un número que realmente permita el abuso de los ciudadanos. En general, sabemos que por regla un paciente puede necesitar, dependiendo de ciertas patologías, si no tiene alguna alteración, 6 pañales a 10 o 12 pañales. Por ahora, el valor máximo de recobro de medicamentos saldría en el mes de octubre del presente año. Y cada hora 8 pacientes son diagnosticados con cáncer en Colombia. Así lo reveló un estudio realizado por la Asociación de Usuarios. Uno de sus dramas es la demora para lograr una cita médica que puede tardar entre 3 y 6 meses. Cada vez más son las personas diagnosticadas con cáncer en el país. Las cifras son aterradoras. Nosotros tenemos un informe que diariamente se diagnostican 198 pacientes en Colombia con cáncer. Eso quiere decir alrededor de 8 pacientes por hora. Si lo miramos en la ciudad de Bogotá, 32 pacientes al día. Eso es una cifra muy alta. De acuerdo con un estudio de la Asociación Creo en Bogotá, las barreras de acceso son una causa de que sea baja la expectativa de vida de los diagnosticados. El mejor ejemplo es que cuando usted es diagnosticado y necesita una quimioterapia o una radioterapia, puede demorarse entre 90 y 120 días. Cuando usted tiene una expectativa tan larga de atención, pues sus expectativas de vida de mejora sustancialmente. Señala que el fenómeno más grave es en las zonas rurales. Si hoy en una ciudad como la ciudad de Bogotá, que es la capital del país, encontramos un diagnóstico de 32 personas por día, encontramos que hoy para generar una cita nos podemos demorar entre 6 a 8 meses, una radioterapia, una quimioterapia entre 90 y 120 días, pues déjeme decir que puede ser en la ruralidad de este país. Nos preocupa muchísimo el tema. Próstata y mama son el tipo de cáncer más diagnosticado en el país. La policía de Bogotá desarticuló una red criminal que fabricaba y falsificaba analgésicos, potenciadores sexuales y hasta leche en polvo para niños. 27 personas fueron capturadas en varias ciudades del país. Casa por casa y uno a uno fueron capturados de manera simultánea en 6 ciudades del país los 27 integrantes de esta red dedicada a la fabricación ilegal de medicamentos falsos. Durante 3 años la policía les siguió los pasos. El último operativo se le incautaron 6 toneladas de toda clase de medicamentos. Como les digo, adulterados, otros traídos de contrabando, unos fabricados absolutamente por ellos. En laboratorios y plantas clandestinas como estas, ubicadas en 3 ciudades, preparaban los medicamentos a los que incluso les adicionaban marihuana. Eran 16 distribuidores en varias droguerías del país que comercializaban los medicamentos que fabricaban estos 10 hombres bajo orden y coordinación de alias Cruz, el jefe de los pastilleros. Ahora avanzará la investigación espejo del lavado y avanzaremos, esperamos también la extinción del dominio para toda la banda. Estos hombres que se habían convertido en un dolor de cabeza para los laboratorios farmacéuticos y para los pacientes que no encontraban mejoría con sus medicamentos, permanecen bajo estricto control de la policía y serán sometidos a un riguroso tratamiento judicial. Y la policía antinarcóticos capturó en las últimas horas al hombre de la maleta, un hombre encargado de hacer una entrega de cocaína en un hotel cercano al aeropuerto de Río Negro para llevarla a Ciudad de México. Este retén fue montado por la policía antinarcóticos desde el pasado viernes 6 de septiembre en respuesta a la llamada que hiciera una mujer a la línea 167 de la policía antinarcóticos. La joven, quien descubrió la mercancía durante una visita a un cliente en un lujoso inmueble de Llano Grande, Antioquia, alertó a las autoridades del inminente transporte del alcaloide. Para ello, entregó placas y características de los vehículos que estaban en el sitio. Después de 9 días, uno de los vehículos, cruzó en la vía hacia el aeropuerto. Durante la inspección, las autoridades hallaron 2 maletines, cada uno con 20 kilos de cocaína, que iban a camuflar en los equipajes de varias personas que viajarían a México esta noche y el próximo jueves.
Inteligencia de Antinarcóticos aseguró que la cocaína pertenece al clan familiar de los Cifuentes Gómez, los mismos que hace 30 años trabajarán algunas rutas del extinto Pablo Escobar. Al menos 40 personas murieron en Afganistán luego de 2 atentados suicidas atribuidos a los talibanes. 2 atentados con bombas se presentaron en Afganistán a pocos días de las elecciones presidenciales. Uno de los ataques se produjo en Charikar, al norte de Kabul, en una zona cercana a un mitin del presidente Ashraf Ghani, en plena campaña electoral para su reelección. El otro ataque tuvo lugar junto a un edificio del Ministerio de Defensa y la Embajada de Estados Unidos en Kabul, y han muerto por lo menos 23 personas y otras 38 quedaron heridas. Los talibanes han reclamado la autoría de los ataques perpetrados, alegando que las elecciones presidenciales son falsas, y recordaron que ya habían advertido a la gente no acudir a estos actos, pues son objetivos militares. Un portavoz del grupo insurgente radical afirmó que el objetivo de los atentados eran las fuerzas de seguridad afganas. Israel celebra sus segundas elecciones legislativas en menos de 5 meses, en las que decidirá si extiende el mandato de Benjamin Netanyahu, el primer ministro que lleva 15 años en el poder. Solo 5 meses después de las últimas votaciones, Israel se juega un partido de vuelta con la repetición de las elecciones legislativas que hoy vuelven a poner a prueba la continuidad en el poder de Benjamin Netanyahu tras más de una década de hegemonía política. Estos comicios fueron convocados tras las fallidas elecciones de abril en las que Netanyahu no logró las mayorías parlamentarias para formar su quinto gobierno conservador, después de que el partido Likud quedara con los mismos 35 escaños del centralista Alianza Azul y Blanco, cuyo líder Benny Gantz le pisa los talones al premier para sucederlo en el cargo. Las encuestas muestran un aparente empate entre estas dos colectividades. Sin embargo, así Gantz termine con la era Netanyahu, ambos partidos necesitarán formar alianzas para formar una coalición con mayoría que saque a Israel del bloqueo político en el que se encuentra sumido. Por ahora se estima que solamente un 26% de los 6,4 millones de electores que fueron llamados a votar han cumplido la cita, y como se esperan resultados bastante ajustados, las autoridades electorales desplegaron más de 3.000 inspectores contra el fraude en las urnas. Y al menos 8 heridos dejó el descarrilamiento de un tren del metro de Hong Kong. El accidente, que ocurrió en plena hora pico, interrumpió el servicio y desató el caos entre los pasajeros. Este es el primer incidente de este tipo en el sistema ferroviario de esta ciudad. El periódico turco Al Sabah publicó nuevos datos y confesiones sobre la ejecución del periodista Jamal Khashoggi. El rotativo acusó a la inteligencia de Arabia Saudí de la autoría del crimen. Nueva información y confesiones del equipo de ejecución de Khashoggi, y el periódico turco Al Sabah decide publicarlas por primera vez sin una previa introducción, describiéndolas como aterradoras. Sobre el crimen que ocurrió hace aproximadamente un año, el periódico mencionó en su informe que Ahmed Asiri, el excomandante adjunto de la inteligencia saudí, había formado 3 equipos, uno de inteligencia, uno de persuasión y de negociación y uno de apoyo logístico. El que estaba a cargo de estos era Mansur Abu Hussein y no Maher al-Mutreb, como se creía antes. El periódico turco Al Sabah reveló que Asiri evadió la responsabilidad por el asesinato de Khashoggi, señalando en su declaración que había ordenado a Abu Hussein que trajera a Khashoggi a Arabia Saudita por medio de la persuasión, lo cual contradice la declaración de Abu Hussein, quien dijo que Asiri le pidió que lo trajera incluso si tuviera que recurrir a la fuerza. En cuanto a Mutreb, él dijo que decidió matar a Khashoggi en caso de que no aceptara irse. Mientras tanto, el médico forense reveló que inyectó a Khashoggi con un anestésico antes de despedazar el cuerpo. El momento de la publicación de la información en el periódico turco y su actualización a lo largo de 2 días plantea interrogantes sobre el objetivo de Turquía de volver a excavar el caso que condena a Arabia Saudita. En una declaración respondiendo a Arabia Saudita, el Comité Nacional de Derechos Humanos dijo que las medidas y sanciones unilaterales a las que es sometida Qatar son un bloqueo total contra los ciudadanos y residentes de Qatar. Noticia en desarrollo en CMI.
Continuamos en CMI, primera emisión, y regresamos a la vía al llano, donde a esta hora ya transcurre el paso de camiones de carga tras la reapertura de este corredor vial. Stick, ¿cuál es la situación a esta hora en la vía? Hola Luisa, televidentes, los saludo nuevamente desde el kilómetro 58 de la vía Bogotá-Villavicencio. La situación es la siguiente: más de 350 vehículos han pasado por este tramo, el kilómetro 58, el cual estuvo cerrado durante 124 días. Recordemos que la montaña del kilómetro 58, justo desde donde me encuentro en este momento, tuvo varios problemas, deslizamientos, los cuales taponaron esta carretera. Los camioneros y los transportadores fueron quienes más celebraron esta medida. Luego de 4 meses de cierre de la vía Bogotá-Villavicencio, hoy se dio la reapertura para los vehículos de carga con capacidad de 3,4 toneladas. Los transportadores, quienes le madrugaron a la reapertura, celebraron esta medida. Esto hice sobre las 9 de la noche del día de ayer y llegué de primeras para coger turno para esperar la apertura el día de hoy. Entonces esto ya es una buena noticia. Pues que den vía solo de día está bien, por precaución y eso. Agradecido porque siempre el tramo por el otro lado era muy duro. Pues una alegría para todos nosotros, porque ya cuánto teníamos que no viajábamos aquí en esta vía. Sin embargo, algunos conductores solicitan que se mantengan los costos de los combustibles y se haga una reducción a los peajes de este paso principal. Tener en cuenta de bajarle el precio a los peajes, al combustible, porque fue mucho el dinero que perdimos dando la vuelta por la otra vía. Los transportadores afirman que las pérdidas económicas son millonarias por el cierre de la vía. Por lo menos alrededor de unos 20-25 millones, y eso solamente pues será a nivel de mantenimiento para el trabajo nuestro. Bastante. Los costos por Guateque ya son más del doble. Para unos 30 millones de pesos en solo producido de fletes, más el daño que se le presentó al carro. Por ahora, los vehículos de carga podrán pasar de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Para los vehículos de transporte de pasajeros aún no hay fecha definida, ni tampoco para vehículos particulares. Luisa, televidentes, fue el gobierno nacional quien se encargó de la reapertura de esta vía. Recordemos que puso al viceministro de Infraestructura como gerente de este tramo. 124 días de cierre, 4 meses, fueron unas pérdidas muy altas económicas para el sector de transporte de carga, y hoy la vía, dice el gobierno, que ya están aptas condiciones para el paso de vehículos de carga. Luego de 4 meses del cierre de la vía Bogotá-Villavicencio, hoy llegó el tan esperado día para cientos de transportadores quienes esperaban la reapertura del kilómetro 58 de la vía Bogotá-Villavicencio. El viceministro de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez, fue el encargado de hacer la reapertura, quien llegó con el director de la Policía de Tránsito y Transporte. Es muy importante para la región poder nuevamente garantizar transitabilidad. Vamos a hacerlo en condiciones de seguridad. Si tenemos que tomar alguna medida, pues naturalmente la adoptaremos. Las autoridades hacen un llamado a todos los conductores que empiezan a transitar por esta vía. Entendemos que hay ansiedad de algunos conductores de llegar a la ciudad capital o regresar a Villavicencio, pero la idea es respetar las normas de tránsito para evitar cualquier siniestro vial. Por su parte, uno de los gremios de transporte de carga más importantes del país se refirió a las pérdidas económicas que ha causado este cierre de la vía. Más o menos tenemos cuantificados más de 2.5 billones de pérdidas durante estos 4 meses. Al haber tenido que atravesar medio país para poder llegar al llano por la vía Sogamoso, fue un aumento del 40% de los gastos, de los costos que tuvimos que hacer para poder dar la vuelta. Se espera que para el 17 de septiembre transiten al menos 6.000 vehículos que transitan desde Bogotá hasta Villavicencio y de Villavicencio a Bogotá. Fueron en total 250.000 metros cúbicos de material los que cayeron sobre este tramo. Fueron 200 metros de la carretera que se vieron afectados, que también amenazó con tapar el río Negro, que está paralelo a la vía. Recordemos que ayer el IDEAM dijo que la alerta roja por lluvias se mantiene en el municipio de Guayabetal, Cundinamarca, al igual que en Caquesa. Sin embargo, el buen clima ha ayudado. A esta hora se presenta una leve llovizna. Nosotros seguiremos atentos aquí en el kilómetro 58, atentos a cualquier información que se dé. Sigan ustedes en estudio con la cámara de William Hidalgo desde el municipio de Guayabetal, Cundinamarca. Para CMI La Noticia, Stig Luengas. Stig, muchas gracias. Y continúa la emergencia por un voraz incendio en Yumbo, Valle del Cauca. La conflagración se encuentra en el subsuelo y está avanzando sin control. Los organismos de socorro aseguran que lo más complejo es que no pueden ver las llamas. En la zona de la emergencia saludamos a nuestro compañero Javier Ramírez, quien nos amplía los detalles. Javier, buenas tardes.
Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Mire, efectivamente la situación aquí en el municipio de Yumbo es bastante compleja. Ya son 9 días que lleva esta emergencia en el municipio. Lo más complejo hasta el momento es que ya no se ven las llamas. El incendio va avanzando lentamente por el subsuelo, señalan los organismos de socorro, y esto hace que sea más difícil controlar, pues de un momento a otro aparece alguna conflagración en algún punto donde llega a encontrar zona vegetal que puede ser incendiada fácilmente. Más de 200 hombres del ejército, policía, bomberos, defensa civil y comunidad han luchado 9 días contra las llamas en la reserva forestal Cerro Gordo, zona rural de Yumbo. Personal de 5 municipios ha llegado para hacerle frente a esta emergencia. Un sector forestal virgen, por esa misma condición, pues obviamente tienen un gran volumen de carga vegetal que hace mucho tiempo, pues obviamente está muy bien plantada sobre la zona. Actualmente el incendio está en el subsuelo, lo que complica fuertemente el actuar de los organismos de socorro. No hay llamas visibles, pero aparecen focos nuevos con los fuertes vientos. Actualmente se atienden 7 puntos. La capa vegetal del piso, que es muy gruesa, hace que las altas temperaturas y el calor incandescente se muevan a ras del suelo y nos broten en distintos puntos, algunos puntos muy calientes que obviamente pues generan un mayor despliegue para el personal nuestro en el terreno. En las últimas horas, una pequeña lluvia roció la montaña. No obstante, no fue suficiente para controlar el incendio que ha consumido cerca de 600 hectáreas. Lo que está por encima puede haberse apagado, pero en la parte interna obviamente aún hay brasas y tenemos un factor que se suma a ello, y es que las piedras también se han calentado de una manera muy importante. La labor de los organismos de socorro ahora es remover la capa del subsuelo y así intentar liquidar el incendio. Estamos con herramienta manual logrando levantar la capa de subsuelo. Es una tarea muy ardua, muy agotadora, muy desgastante. Hasta el momento, en el Valle del Cauca, 2.700 hectáreas han sido consumidas por incendios. En otras noticias, en el Valle del Cauca, en las últimas horas se reportó la muerte de un médico de 31 años que trabajaba en el municipio de Cerrito, en el hospital municipal. El joven se movilizaba en un vehículo marca Kia en compañía de otros 3 integrantes, de otros 3 ocupantes que fueron capturados posteriormente por la policía cuando el joven gritó en medio de un matorral, y en ese momento pasaba una patrulla de la policía por el sector. Lo encontraron con diferentes heridas por arma blanca. Los 3 hombres fueron capturados. Se investiga los móviles de este crimen. El joven falleció posteriormente en el hospital del municipio de Palmira. Los 3 capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía. Información desde Yumbo, en el Valle del Cauca. Javier Ramírez, CMI, La Noticia. Javier, muchas gracias. Hacemos una breve pausa y al regresar a CMI, primera emisión, duras críticas al gobierno por no garantizar seguridad de candidatos a las elecciones regionales. Ya volvemos. Continuamos en CMI, primera emisión. Por amenazas y riesgos de seguridad, 5 candidatos a la alcaldía de Tibú, en norte de Santander, suspendieron la campaña electoral por 8 días tras el asesinato del político conservador Bernardo Betancur Orozco. Durante la marcha del silencio, los habitantes de Tibú condenaron el nivel de violencia en el corazón del Catatumbo, la región con más políticos amenazados y una de las zonas con mayor cultivo de hoja de coca, que es el botín de guerra de los grupos armados. Y un alarmante panorama sobre la seguridad de los candidatos a las elecciones de octubre acaba de hacer el director de la Unidad Nacional de Protección, Pablo Elías González, a quien congresistas liberales le pidieron la renuncia en un debate de control político en el Senado. Gerardo, buenas tardes. ¿Cómo avanza el debate y qué respondió el director de la Unidad Nacional? Luisa Fernanda, buenas tardes. Pues lo que dijo el director de la Unidad Nacional de Protección es que su entidad no da abasto. Pidió el auxilio del Ejército y de la Policía para proteger a los candidatos de las elecciones de octubre próximo. El inquietante panorama entregado por el director de la Unidad Nacional de Protección, Pablo Elías González, en relación con el esquema de seguridad y el programa que tiene su entidad para proteger a los candidatos a las elecciones de octubre, fue revelado en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso de la República. Allí manifestó que su entidad no da abasto. Se nos han presentado numerosos casos donde han sido interceptados e inclusive secuestrados los escoltas junto con protegidos. Han sido despojadas de las armas, han sido hurtados los vehículos, han sido incinerados los vehículos y muchos de los vehículos han sido
trasladados hacia Venezuela. Sin embargo, el citante del debate, el senador liberal Mauricio Gómez, cuestionó al director de la UNP e incluso le pidió la renuncia. Dijo que tiene que proteger a los candidatos. Entonces aquí escuchamos a la pobre viejecita de la UNP. No tenemos plata, no tenemos la capacidad, no tenemos cómo defender a tantos candidatos. No. Nosotros no queremos como senadores ver esa actitud. Queremos ver una actitud de sí podemos, de sí se puede. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, manifestó que el Estado está implementando todas las medidas necesarias para la protección de candidatos a las elecciones regionales. Sabemos, y esto por referencia del director de la UNP, ayer muy angustiado, me hizo conocer que ayer llegaron 591 solicitudes adicionales y que solamente el partido de las FARC está pidiendo protección para 308 candidatos. Ahora dirá el doctor Pablo Elías lo que significa esto para la magnitud de lo que se exige para la UNP. Y el ministro de Defensa dijo que el Estado asiste a una prueba de fuego mayúscula ante la arremetida de las organizaciones criminales. Y nos quieren amedrentar e imponernos una voluntad. ¿Para qué? Para cooptar el Estado, de ello derivar rentas ilícitas y además proteger otras muchas que hoy en día tienen. Ese es el verdadero propósito de estas organizaciones criminales. Congresistas de todos los partidos se quejaron en el debate por la protección a los candidatos regionales. Y el director de la UNP también dijo que ninguna aseguradora está asegurando los vehículos y que ya no hay vehículos blindados en Colombia para la protección de candidatos. Desde el Congreso de la República, Gerardo Aristizábal, CMI, La Noticia. Gerardo, muchas gracias. Y durante un acto simbólico, el Estado colombiano le pidió perdón a los familiares del sociólogo Alfredo Correa de Andrés, asesinado hace 15 años en Barranquilla. Por este crimen fue condenado el exdirector del DAS, Jorge Noguera. Fabián Lesmes, buenas tardes. ¿Y cómo recibieron este perdón los familiares del profesor? Luisa, muy buenas tardes para usted. Mire, la sentencia del Consejo de Estado estaba para noviembre del año anterior, pero solo hoy, 15 años después del asesinato de Alfredo Correa de Andrés, se presentaron los actos de reparación de los hechos cometidos por el extinto DAS y la Fiscalía General de la Nación. Hechos que se vieron reflejados en las afectaciones en contra del buen nombre y de la libertad del docente y profesor universitario. Los familiares de Alfredo Correa de Andrés simplemente dijeron que se limitaron a escuchar las excusas de parte del Estado. A nombre del Estado colombiano les ofrezco las más sinceras disculpas y expreso mis más sentidas condolencias por los daños causados en la vida, la libertad y el buen nombre del profesor y de su familia. Uno de los familiares presentes en el acto manifestó que solo escuchan las excusas del Estado. Es doloroso, repito, estar de nuevo en este escenario, escuchando palabras que de ninguna manera le van a devolver la vida a Alfredo, pero al mismo tiempo entendemos que se está reconociendo el delito cometido, producto de un asqueroso montaje con pruebas falsas y testigos falsos de la Fiscalía de Cartagena. El abogado de la familia Correa de Andrés hizo varias peticiones al gobierno y reconoció que se han logrado varias condenas por este hecho, entre ellas las del director regional del DAS. Nos falta que el Estado colombiano inicie una demanda de reparación directa contra el hoy magistrado de la Sala Penal de Barranquilla, Demóstenes Camargo, para que repita contra él y sea él quien pague y no los colombianos y colombianas los daños materiales causados a la familia Correa Andrés. El Estado y el extinto DAS presentaron disculpas públicas por el asesinato del sociólogo en el año 2014, en el 10º aniversario de su desaparición. Luisa, José Humberto Torres, quien es el abogado defensor de la familia Correa de Andrés, le hizo una petición al gobierno nacional de que establezca un compromiso firme con el Departamento de Estado de los Estados Unidos para lograr la deportación de Javier Alfredo Valle, quien ya pidió pista en la JEP y quien al parecer también participó en el asesinato de este docente universitario. También dijo que la Fiscalía se encuentra en mora porque la investigación se encuentra paralizada. Desde Barranquilla, Fabián Lesmes, CMI, La Noticia. Fabián, muchas gracias. Hacemos una breve pausa y al regresar a CMI, primera emisión, aseguradora pagará póliza por daños en Hidroituango que suman 4 billones de pesos. Ya volvemos.
Continuamos en CMI, primera emisión. 2 venezolanos que resultaron heridos de bala durante los disturbios provocados por el choque entre bicitaxistas y policías en Engativá, en el occidente de Bogotá, serán judicializados por ser los presuntos agresores. Natalia Dávila, buenas tardes. ¿Y qué delito se le va a imputar? Luisa y televidentes, buenas tardes. Mire, pues los cargos que se le imputarán a estos 2 visitaxistas que se vieron involucrados en los disturbios ayer con la fuerza pública, justamente aquí en el lugar en donde nos encontramos, que es el barrio Gran Granada de la localidad de Engativá, será por asonada y también por lesiones personales. Veamos. Por resistirse a la inmovilización de su vehículo, en las últimas horas varios visitaxistas que se concentran en el barrio Gran Granada de la localidad de Engativá se enfrentaron contra uniformados. Según el gremio, la mayoría de nacionalidad venezolana, el medio de transporte que brindan es necesario para la comunidad y para ellos. Es mi forma de trabajar, yo no puedo dar mis días sin comer ni nada, aquí no pasa alimentado, no pasa nada, lo único es que transportamos a la gente, somos los visitaxistas. Nos hemos dirigido hasta allá para que nos legalicen como tal. Se me hace injusto de que le quiten el trabajo a unas personas que necesitan. Sin embargo, en medio del operativo hubo fuertes agresiones. La Policía Metropolitana de Bogotá aseguró que por el estado de indefensión se vieron obligados a accionar sus armas. Desafortunadamente, como le digo, fue necesario el uso de la fuerza, pues era una situación donde no se preveía que de pronto se podía presentar una asonada. Mientras se adelantan investigaciones, las 2 personas extranjeras que resultaron heridas de bala fueron consideradas como los mayores agresores, por lo que serán judicializadas. Bien, y en las últimas horas conocimos un aberrante caso. Una madre denuncia que su hijo de 3 años al parecer fue abusado por el profesor del jardín en el que él se encuentra ubicado en la localidad de Suba. Mientras avanzan las investigaciones por el presunto abuso a un menor de 3 años en un jardín infantil del ICBF ubicado en la localidad de Suba, directivas del centro educativo le aseguraron a la familia que el profesor, quien al parecer habría sido el abusador de su hijo, fue trasladado. No sabemos si este señor ha hecho más cosas con otros niños, no sabemos si los papás no lo han sabido identificar. De acuerdo con la versión de la madre, el niño habría acusado al docente de tocarlo. El pene de él se inflamaba, pensábamos que era alguna especie de fimosis, que había que hacerle circuncisión. Me dice que aparte de eso varias veces le ha tocado sus partes íntimas, que se las toca duro, él hace las señas, se toca directamente y es a modo de como si lo estuviese masturbando. Él dice que es duro y que se metió una vez en el arenero con él y se había orinado en su traserito. Cifras de medicina legal arrojan que de enero a julio del presente año, 12.982 niños y niñas fueron víctimas de abuso sexual. En promedio, 62 al día y entre 2 a 3 niños cada hora. Bien, pues se espera que Medicina Legal y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se pronuncien en las próximas horas frente a este caso. Es por el momento la información que registramos desde el occidente de Bogotá. Natalia Dávila, CMI La Noticia. Natalia, muchas gracias. Y después de 16 meses, EPM logró que la aseguradora Mapfre cubra los daños por las fallas en el proyecto Hidroituango, que suman 4 billones de pesos. Para EPM, esta es una prueba de que no hubo negligencia en la hidroeléctrica. Yo soy Chaparro, buenas tardes. Detalles de esta decisión. Hola Luisa, buenas tardes. Este anuncio lo hizo el gerente de EPM, quien indicó que esta mega obra, este megaproyecto hidroeléctrico de Ituango tiene seguros por una cifra cercana a los 2.550 millones de dólares y que se harían las respectivas reparaciones tras la contingencia generada en el 2018. 16 meses después de presentarse la contingencia de Hidroituango, la compañía aseguradora confirmó que pagará los seguros por daños y lucro cesante. La compañía aseguradora, en este caso Mapfre, confirmó nota de cobertura para atender todos los costos relacionados con la contingencia del proyecto hidroeléctrico Ituango. Aún no hay cifra de lo que pagaría la aseguradora porque depende de la lista de los daños y los costos asociados a esos daños. Hay que hacer un inventario detallado de cuáles fueron todos los daños que nosotros vamos a estar reclamándole al seguro, y cada uno de esos daños hay que asociarle un valor X, un valor determinado. Los montos máximos de cobertura por daños materiales son de hasta 2.550 millones de dólares. Es de alto valor económico. Aquí, de cualquier forma, estamos hablando de varios billones de pesos. La reclamación es una reclamación de varios billones de pesos.
Afirmó el gerente de EPM que las transferencias al municipio de Medellín no se afectarán para 2020. El proyecto en lo técnico sigue avanzando. El túnel de acceso vía la Casa de Máquinas ya está funcionando. Y en otras noticias de Antioquia hay conmoción en el Bajo Cauca, exactamente en los municipios de Tarazá y El Bagre por la desaparición de dos jóvenes. Uno de ellos es un menor de 16 años, quien según sus familiares salió a visitar a su novia y jamás regresó hace una semana. La policía justamente adelanta las investigaciones y la búsqueda. Recientemente nos hemos enterado de esta situación, la familia nos pone en conocimiento de un joven que al parecer está extraviado desde hace 4 días. Ellos aún formalmente no han instaurado la denuncia, sin embargo nosotros ya desplegamos nuestras unidades del Gaula para brindar el acompañamiento. Y en Antioquia también a esta hora hay polémica, pues aquí en este departamento hay 54 de los 541 megacolegios que tienen obras inconclusas desde hace más de 2 años y que afecta a cerca de 60.000 estudiantes en Antioquia. En las últimas horas, uno de los consorcios que tiene estos proyectos renunció y el gobernador de Antioquia también envió una carta al Ministerio de Educación pidiendo la devolución de los dineros, que es por una cifra de 60.000 millones de pesos, para asumirlo aquí en Antioquia. Este es el estado actual del colegio Pedro Nel Gómez del barrio Florencia, noroccidente de Medellín. Paredes y techos cayéndose a pedazos, vidrios rotos, aulas y canchas abandonadas cubiertas por la maleza. Sería uno de los 54 megacolegios que se construirían en Antioquia y cuyas obras están inconclusas 2 años después. Hace un año, en octubre del año pasado, estuvimos desocupando la sede porque ya era inminente el inicio de obra, pero miren que un año después está cayéndose por sí sola, por abandono, se está cayendo la sede. Las obras inconclusas de los megacolegios causan polémica y preocupación. En Medellín hay 36 de los 54 y afecta a 60.000 estudiantes. En las últimas horas, el consorcio portugués encargado de 4 proyectos renunció y los sobrecostos por retrasos serían de 100.000 millones de pesos. Esos recursos están protegidos y garantizados en esa fiducia, que es un tema supremamente importante, independiente ya del incumplimiento de los contratos, que es otro punto. Antioquia había destinado recursos superiores a los 60.000 millones de pesos para la confinanciación de instituciones, por lo que el gobernador Luis Pérez solicitó a través de una carta al Ministerio de Educación la terminación del convenio y la devolución para hacer un cumplimiento propio. Las autoridades también anunciaron que en menos de un año se reiniciarán estas obras y que ya hay 41 contratistas nuevos para disponerlas. Esto desde Medellín. Yussi Chaparro, CMI La Noticia. Feliz tarde. Muchas gracias, Yussi. Hasta aquí las noticias en CMI, primera emisión. A continuación, no se pierda Amor de Familia y a las 9 en punto, CMI Emisión Central. Feliz tarde.